Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este programa que lleva por nombre Diálogos, Conocimiento al Día. Este programa fue pensado y organizado por el grupo de investigación de aquí de la Universidad Pedagógica de Durango, que se llama Aprendizaje y Formación, Dimensiones Sociales, Culturales y Discursivas. Por supuesto, en coordinación o con apoyo de la Secretaría Académica y muy especialmente del Departamento de Difusión de esta universidad. El propósito del programa, como su nombre lo indica, es dialogar, conversar y reflexionar acerca de un componente muy importante del nuevo modelo para educación básica. Este componente es el Marco Curricular 2022 para la educación básica. El programa se va a transmitir cada sábado por el canal, a la 1 de la tarde por el canal de YouTube y también por la cuenta de Facebook de la Universidad Pedagógica de Durango. Se va a retransmitir los jueves a las 6 de la tarde. El programa fue pensado principalmente para nuestros estudiantes, nuestros académicos, pero también para maestros en servicio y en formación del nivel de educación básica. Así que estén muy al pendiente. En cada programa tendremos una serie de invitados muy especiales. Algunos de ellos, como ya he comentado, académicos de la universidad, otros académicos de otras instituciones, también maestros en servicio que tienen toda la experiencia del mundo acerca de otras reformas y van a desarrollar esta nueva reforma en la práctica, en el aula. También tendremos funcionarios de la Secretaría de Educación Pública. Nuestros invitados dialogarán o tratarán de establecer un diálogo para dar a conocer los fundamentos de este marco curricular, los objetivos, los contenidos, su organización, así como también algunos retos y desafíos que enfrentamos quienes vamos a operativizar este marco curricular. Los invitamos a conectarse, a interactuar, a dejar sus comentarios en las en las redes sociales y les contestaremos en cada programa, cada sábado, trataremos de contestar a sus comentarios. Sin más, voy a permitirme presentar a los invitados del día de hoy. Son dos reconocidos académicos de la Universidad Pedagógica de Durango, pero también tienen la virtud de ser maestros, de tener mucha experiencia en el ámbito educativo, como maestros y como directivos también de educación primaria. Antes que nada les agradezco su participación, me da mucho gusto que nos acompañen y pues mucha suerte en esta actividad que estamos comenzando. El maestro Jesús Guillermo Vázquez Araujo, aquí a mi izquierda, es licenciado en Educación Primaria y maestro en Planeación y Desarrollo Educativo por la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango. Licenciado en Educación Media en el área de Matemáticas por la Escuela Normal Superior de Durango y doctor en Ciencias para el Aprendizaje por la Universidad Pedagógica de Durango. Actualmente se desempeña como profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Pedagógica de Durango, donde participa también como secretario técnico del Departamento de Titulación. Sus líneas de investigación son didáctica de las matemáticas y práctica docente. Ha publicado algunos artículos, el último fue La cognición distribuida, un acercamiento práctico desde la perspectiva teórica, en un libro electrónico denominado Estrategias de Aprendizaje, una visión cognitivista, por si lo quieren consultar en la red, ahí seguramente estará. Por otra parte, tenemos a una invitada también muy especial, la maestra Elida Lerma Reyes. Ella, su formación docente la cursó en la Escuela Normal Rural de Saucillo, Chihuahua. Es licenciada en Educación Primaria por la Universidad Pedagógica Nacional
especialista en formación de formadores por el Centro de Cooperación Regional para la Formación de Adultos en América Latina. Especializada también en la enseñanza del español en educación básica por la Universidad Pedagógica de Durango. Tiene una maestría en psicología educativa por la Universidad Autónoma España de Durango. Tiene una maestría en educación campo práctica educativa. Tiene un doctorado en educación por el Instituto Anglo-Español. Y bueno, también tiene sobre todo una experiencia muy importante de 26 años de servicio como maestra de grupo en diferentes contextos y 10 años como directora técnica en educación primaria, ¿verdad, maestra? Muy bien, pues estos son nuestros dos invitados para el panel del día de hoy. Vamos a comenzar con el diálogo, con la plática, y yo les pediría que me den su opinión en general sobre las bases que sustentan, las bases filosóficas, o si ustedes quieren llamarle también bases epistemológicas que están detrás de este denominado Marco Curricular para la Educación Básica 2022. ¿Alguien quiere comenzar? 5 minutos y luego damos otra ronda de participación. Muchas gracias. Pues con el permiso de la maestra Elida, los saludo a todos los que nos estén viendo el día de hoy y los que posteriormente nos verán. Pues principios, sobre todo los principios, doctora, porque en educación básica esta raíz epistemológica la conocemos más como los principios que rigen el plan curricular. Y en esta nueva etapa de la NEM, que comúnmente se le va a conocer al universo curricular de la nueva escuela mexicana, pues uno de los primeros es cómo se va a integrar el currículum, cómo está integrado el currículum y cómo va a ser un trabajo interdisciplinario. Anteriormente buscábamos que las competencias fueran una base sustantiva después de que la escuela francesa vino a Latinoamérica, pero en este entramado, ahora sí que de revisar nuestra propia identidad, se busca que haya un nacionalismo, que volvamos al nacionalismo, sobre todo de aquellos valores cívicos. Yo percibo en el plan que, aparte de muchas circunstancias que podremos llamar incluso opuestas, sí veo en el plan que hay un nacionalismo, aquella formación que queríamos tener como la tuvimos desde nuestros padres, desde nuestros abuelos, con el sentimiento pleno del nacionalismo. Pero en un primer principio yo observo este trabajo interdisciplinario, sobre todo que se hace con dónde es el contexto escolar, porque ahora a la escuela se le da una mayor proyección hacia su comunidad, y es uno de los rubros que también habla muy fuerte, o uno de los principios a los que se quiere llegar con la nueva escuela mexicana. ¿Dónde está tu comunidad y qué hace tu escuela por tu comunidad? Ok, entonces la comunidad en el centro de la escuela, ¿verdad? En el centro de la formación. A lo mejor podemos retomar esa idea para explicarla un poco más, porque es una idea fuerte, es una idea fuerza. Es un principio importante dentro de este nuevo marco curricular. Porque construye diversidad. Yo creo que es una de las cuestiones que pues no tenemos un año, sino tenemos ya, ahora sí como el antes de la pandemia, tenemos este concepto que se va creando y se va diversificando en su propia concepción. Claro. Y esta diversidad pues nos atañe a todos. Incluso nosotros como formadores de docentes tenemos el sustento de decir, necesitamos incluir, necesitamos que la inclusión no sea una cuestión de la psicología, sino una cuestión de la democracia, porque es otra de las cuestiones que habla el plan, que habla la escuela mexicana. Muy bien, maestro Guillermo. Entonces hay 3 cosas importantes que rescato acá: democracia, diversidad y comunidad. De entrada, como aquellos elementos que pueden estar conformando los principios base de este marco curricular, junto con otros probablemente. Así es. Muy bien.
Maestra Elida. Sí, quisiera ahondar en esto de la comunidad. Exactamente, sí. Es la comunidad al centro. Y para nosotros acá en la educación básica puede ser un tanto familiar, porque nosotros siempre hemos trabajado con las comunidades, pero desde el punto de vista filosófico no es un trabajo sencillo, no es nada más una interlocución con la comunidad, sino crear comunidad. O sea, crear Exacto. Comunidad, que todas las personas que formamos esa comunidad escolar realmente estemos, no nada más de nombre somos parte de la comunidad, sino que estamos creando algo común entre Exacto. Todos nosotros, que no sean nada más acciones comunes, sino formas de pensar comunes, que eso va a ser lo claro. Más complicado. O sea, se aspira a eso y no es nuevo porque se viene construyendo desde mucho tiempo atrás. O sea, hay corrientes formales de pensamiento tendientes a la comunidad, a que es entre todos, o sea, manteniendo nuestras individualidades en el sentido de la personalidad, del carácter, pero poniendo al servicio de la comunidad también algo de nosotros. Y cada quien de las demás personas también tiene que aportar a la comunidad algo de ellos y manteniendo a la vez sus propias ideas, su propia persona. Entonces no es algo tan sencillo, pero sería ideal conseguirlo. Nosotros aquí en la Universidad Pedagógica de Durango tenemos un antecedente respecto a este tipo de formación. O sea, antecedentes en cuanto a la formación que se ha dado a los estudiantes que egresan de aquí y también particularmente en la especialización en la enseñanza del español para la educación básica. Tenemos ese antecedente porque se estuvieron haciendo tesinas, estuvieron los estudiantes haciendo tesinas con una visión comunitaria. Estuvieron haciendo proyectos, que por cierto ahora uno de los fundamentos que se están dando para todos, para todos los docentes, para que los tomen en cuenta, son los proyectos, y los proyectos basados en esta autora, en Josette Jolivet, vienen para que los tomáramos en cuenta todos los de educación básica, y aquí nosotros ya tiene años que los estamos haciendo. Claro, sobre todo en este programa, ¿verdad? Así es, en la especialización. Un tipo de tesina narrativa que se salía de los cánones de los trabajos académicos que en ese momento se estaban produciendo, pero que fueron unas actividades que hicieron los egresados, las egresadas de la especialización, muy significativos. O sea, que ahorita ante el nuevo marco curricular, estos trabajos, estas personas egresadas de aquí vendrían siendo pioneros claro. En ese tipo de proyectos, y que nosotros vimos los resultados. O sea, son resultados tan tangibles, así de que ahí podríamos decir cómo se hace comunidad, claro. Cómo se hace comunidad por medio de un proyecto. Entonces claro. Creo yo que es muy que el fondo, el sustento que hay ahí está muy construido a través de los años anteriores. Ha habido muchas experiencias en cuanto a estos trabajos, y se trata de reconstruir el tejido social mediante el hacer a un lado la individualidad, el individualismo, claro. No la individualidad, claro. El individualismo en el sentido de que yo voy a ir adelante, quédese quien se quede en el camino, deje a quien deje en el camino, se perjudique quien sea, claro, yo claro. Voy a lograr mis propósitos porque claro. Si lo pienso, lo consigo. Entonces, este es el sujeto que en teoría estábamos formando, un sujeto en educación básica, un sujeto más individual que colectivo. Así es. ¿No? Un sujeto más dedicado a la fuerza laboral. Claro, un sujeto para la empleabilidad, así es. ¿Cierto? Que para la comunidad, una comunidad donde
hay valores, hay cierto tipo de valores que a veces rechazamos o a veces despreciamos en la escuela, ¿verdad? Los vemos como inferiores al conocimiento producido en la escuela o creado en la escuela. Muy bien. Este asunto de la comunidad al centro es de veras un fundamento importante. Es un fundamento que tensiona esta idea de lo individual, ¿sí? Esta idea de la psicología cognitiva, del desarrollo y evolución individual, y plantea la idea de que el sujeto no se desarrolla si no se desarrolla en comunidad. O sea, nos desarrollamos todos o ninguno, progresamos todos o no progresamos, ¿sí? Esa idea creo que es importante y que merecería ser discutida y ser aclarada en muchos más pláticas de este tipo, ¿verdad? Entonces, la idea de la comunidad al centro versus el individuo o el aprendizaje al centro, ¿verdad? Porque me parece que en este plan actual es el aprendizaje al centro, ¿no? Pero el aprendizaje de un individuo ahora es la comunidad al centro. Y esa es la transición. Eso es lo que estamos percibiendo que vamos a transitar. Del aprendizaje al centro, del aprendizaje clave, que en un momento se manejó con toda la carga, pues ahora sí que curricular sobre la enseñanza, pero que dejaba de lado los aprendizajes. Y entonces los niños tenían que aprender a como fuera el lugar, y a nosotros en algún momento teníamos la indicación de aplicar ciertos instrumentos para revisar qué tipo de aprendizaje tenían los niños. Pero dejábamos de lado también la parte de la comunidad, porque se nos viene el problema del COVID, y entonces nos damos cuenta que no es el aprendizaje al centro, sino es la comunidad, porque necesitaba ir el niño al internet junto con el otro amiguito, con el vecino, para conectarse y tener este conocimiento. Que quedamos muy atrás, sí, porque nos dimos cuenta que la conectividad de bajar programas no nada más era eso, sino de poder a través de la red de internet también subir, también prender la cámara, tantos problemas que se vieron sobre todo en educación media y superior, cuando los maestros decían, prende tu cámara, maestra, la tengo prendida, no funciona su internet. Pero entonces viene la parte esta donde usted nos habla de una individualización que empieza a cambiar por la misma sociedad. La misma sociedad dice, no puedo yo con el internet, no puedo yo con una cámara tan chiquita, necesito juntarme con. Maestro, no te vayas de mi comunidad. Maestro, sé parte de la comunidad. Y teníamos programas antiquísimos, la maestra Elida no me va a dejar mentir, aquellos de arraigo, donde el maestro se quedaba para toda la vida en un lugar, en una comunidad aislada, pero toda la comunidad se iba y se quedaba el maestro solo con su familia. Y entonces, hacía más el maestro de la comunidad que la misma comunidad. Habitantes. Muchos pueblos fantasmas que después quedaron, y nosotros aquí en la Universidad Pedagógica podemos observar, porque tenemos esta vista plena de lo que es el medio indígena, sobre todo, cómo tuvimos ciertos problemas en lo individual, porque los muchachos siempre buscaron hacerlo colectivo, siempre buscaron esta interiorización de hacerse uno con los demás, ¿no? Y nosotros, oigan, no se junten, la sana distancia, etcétera, etcétera, pero buscaban hacer comunidad. Y esa es otra de las cosas que los principios tienen que ver, la resignificación de los contenidos. ¿Qué puedo enseñar? Porque tengo que hacer un análisis estructural de lo que tengo en mi comunidad. Y como dice la maestra Elida, al momento de hacer esta investigación-acción que es común en la práctica docente, pues casi me vuelvo un etnógrafo, porque me quedo, porque trabajo con los insumos, trabajo con las carencias, trabajo con lo que tengo. Y entonces soy parte de la comunidad, no hacemos etnografía tal cual metodológicamente, porque hacemos investigación-acción por las planeaciones, por cómo restablecemos y rediseñamos, pero estamos en ese trabajo. Maestro, entonces a ti te tocó transitar por estas reformas, digamos, alguna de ellas ponía el aprendizaje en el centro, otra, a lo mejor la que tenemos ahora,
este marco curricular actual, la enseñanza en el centro, ahora el aprendizaje en el centro y ahora será la comunidad en el centro, lo cual no es algo sencillo, pienso yo, ahí van a estar tal vez las complicaciones porque este nuevo marco implica un cambio completo de racionalidad, un cambio completo de no solamente cómo pensamos el aprendizaje y a los sujetos, sino también cómo vamos a actuar, cómo vamos a hacer posible eso que está planteado a nivel ideal en un documento de política educativa. Así es, por eso decía que no era una cuestión sencilla. ¿Qué implica? Este es un cambio completo y no estamos hablando, o sea, el cambio en los planes de estudio es lo de menos, porque los planes de estudio se enmarcan precisamente en toda esta idea de la nueva escuela mexicana. Entonces, la nueva escuela mexicana tiene ese sustento que nos implica, sobre todo a quienes somos los encargados del último nivel de concreción de los planes de estudio. Desarrollar el plan de estudio es nuestra especialidad, no es ningún problema. El problema es todo lo que implica, tan solo partiendo de la inclusión. Por supuesto. Todo lo que implica la inclusión. Implica la aceptación de la diversidad, la valoración. Un conocimiento, que ahí es una formación que deberíamos nosotros ya emprender, quienes estamos en el campo educativo, porque si tradicionalmente nuestra formación no va en ese sentido, no vamos a poder trabajar con los estudiantes igual. O sea, si estamos diciendo, si como docente estoy aferrado a las ideas que tradicionalmente se han manejado, digamos, en cuanto a lo que es bueno para las niñas, lo que es bueno para los niños. Uh-huh. Si yo como docente tengo muy definido esto y soy partidaria de lo que tienen que hacer los niños y tienen que hacer las niñas, bien puede el marco curricular, hablar de por supuesto. De inclusión. Entonces, un cambio radical en cuanto a los conceptos, los principios, las formas en que debemos entender la enseñanza y el aprendizaje y en general, pues todos los lineamientos que le dan forma al sistema educativo. Por ejemplo, ahora se habla de excelencia y no de calidad. Así es. ¿Verdad? ¿Ustedes ven alguna diferencia entre estos dos términos? Porque también tiene que ver con los fundamentos. ¿Por qué excelencia y no calidad, como hasta ahora se estaba planteando? Porque se está trasladando hacia la persona. O sea, la calidad se entendía como que es algo utilitario. Sí, y en este caso, y la excelencia es hacia la persona, pues es este nuevo marco es humanista por excelencia, base, valga la palabra. Ahí está. Entonces sí, es humanista, en este caso es pensar en las personas que queremos formar, es humanista. Y en ese sentido es que nosotros como personas que estamos en el campo educativo y que incidimos directamente en la concreción del plan de estudios, deberíamos tener esa visión humanista, no porque la diga el marco, no porque los contenidos del plan de estudios lo digan, sino que lo tendríamos que tener como parte de nuestra ideología, de nuestra forma de actuar, para ser profesionales y no técnicos, porque si no, bueno, técnico, me dicen que haga esto, yo lo hago, pero esa no es mi idea, yo no estoy convencida, claro, no estoy convencido. Claro. En este caso, le digo, con la diversidad, poner en la escuela, poner en juego todas estas convicciones referentes al nuevo marco curricular en un ambiente que ha sido, que está normado por
cánones tradicionales. Claro, claro. Y Que nosotros vienen tendríamos que por estarlos modificando. Yo creo que es un compromiso muy, muy serio para quienes estamos en el campo educativo. Les digo, lo operativo, esa es nuestra especialidad, pero lo filosófico tendrá que hacer un papel así muy, muy preponderante, en este caso los maestros. Porque tendremos que tener convicción. Y sobre todo en esta parte de la convicción de lo que hablaba la maestra Elida también, el maestro siempre ha sido el primer solidario. El maestro ha sido quien, como decía la maestra Elida, a través, con y sin el marco curricular, si uno se enfoca en los niños tienen este progreso. Me voy a permitir citar un parrafito del plan y programas de la NEM, donde para explicar esto de la excelencia y cómo dejamos de lado ya la calidad. El concepto, claro. Aquí dice, cito en la página 19, la escuela debe formar niñas, niños y adolescentes felices, ciudadanos críticos del mundo que las rodea, emancipados, capaces de tomar decisiones que beneficien sus vidas y las de los demás. Sopas, ¿qué piensas, maestro? No, hombre, pues es que es el cambio radical. Es el cambio radical, porque antes nos decían, si no pasa con 8, ese niño no va a ser bueno para irse de arquitecto. Si no tiene un 10 en matemáticas, pero ¿qué pasa con esos niños que tenían 10 en matemáticas? Cuando llegaron al bachillerato les pusieron un 7, se andaban tirando de un precipicio, porque ya no tenían el 10 en matemáticas. ¿Qué quiere ahora esta reforma? Que los niños sean felices, que los niños sean plenos, que disfruten su infancia, pero que los adolescentes también vayan descubriendo que tienen una responsabilidad. Ahora, muchos dicen, bueno, sí, que sean felices, pero ¿dónde queda el trabajo intelectual? Claro. Y también el marco curricular habla de un énfasis en el trabajo intelectual a través de un pensamiento crítico, ¿verdad? Eso también va a ser sumamente complejo lograrlo, porque si los formadores no tenemos ese pensamiento crítico, ¿cómo así le vamos a hacer para que los niños desarrollen ese trabajo reflexivo y crítico, esa mentalidad crítica? Sí, más adelante. Perdón, a eso hacía referencia hace un momento. Las necesidades nuestras como formadores para poder promover ese tipo de aprendizajes en los espacios en donde están los estudiantes, las estudiantes. Ser crítico, o sea, la pedagogía crítica no es de hoy, no es de hoy, y sin embargo no hemos logrado instituirla. ¿Cómo vamos a hacer crítico a un estudiante si cuando nos hace una crítica nosotros no la aceptamos, porque nosotros somos los de la verdad absoluta, porque somos los maestros y ahí tenemos el cuadro de calificaciones, así que socialmente está muy penado reprobar, y yo tengo en mis manos ese poder de exhibir a las personas socialmente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En esta cuestión de la criticidad hay mucho, puesto que es una formación del individuo, hay mucho de subjetivo. Entonces, hay mucho trabajo con las ideas, mucho trabajo con las reflexiones, mucho trabajo con los propósitos, que no se ve. Y las personas que nos rodean, los padres de familia, externamente, quieren que se vea lo que la escuela hace. Así es. Entonces, lo crítico no se ve. Y si trabajamos una sesión con un problema que interesa, un problema de interés público, y llegamos a unas conclusiones sobre eso, y los estudiantes salen con unas ideas distintas a las ideas con las que llegaron, no se ve. Entonces afuera van a decir, la escuela no está haciendo nada. Tiene que salir con algo que se vea que aprendió, porque tradicionalmente había un producto. Claro. Un producto, tangible. Entonces, en este caso hay mucho, o sea, en la pedagogía crítica o en
trabajando directamente esto con los estudiantes, hay mucho que no se ve, hay mucho trabajo de reflexión, de interrogación, que no se ve. Ese va a ser también un problema para nosotros, porque van a decir, no, esto del nuevo marco curricular y el plan de estudios no sirven, porque los niños no hacen nada, no se les ve. Pero bueno, nosotros tendríamos que trabajar en eso. Primero tenemos que conocerlo bien y luego ya poderlo hacer. Y entro un poquito a lo de otro aspecto que tendremos que solucionar, la cuestión de la interculturalidad. Muy bien, ese tema es sumamente importante, al igual que lo que hemos hablado aquí de la comunidad al centro, el asunto de la diversidad en una sociedad que somos heteronormativa, que somos patriarcales al 100%, somos adultocéntricas, es decir, tenemos toda una herencia, ¿verdad?, muy grande de 500 años de colonización, que nos hacen ser, pensar, sentir de una manera muy especial y que es totalmente contraria en muchos aspectos a esto que nos están planteando ahora con esta propuesta curricular, ¿cierto? Y sí, la interculturalidad es otro aspecto tan importante en este marco curricular. ¿Qué pueden decir al respecto sobre este? Incluso se plantea como un eje, ¿verdad? Como un eje articulado. Articulador. Sí, como un eje de articulado. Los contenidos. Así es, o sea que a través de la interculturalidad tendríamos que hacer eso. Primero habría que partir qué entiende cada quien por interculturalidad. Y antes de definirlo, para dejarles espacio aquí al doctor, yo nada más haría una referencia en cuanto a lo difícil que es ponerlo en práctica. Hace días que se hizo aquí el arranque de las caravanas de la nueva escuela mexicana, intentaron poner al conocimiento de todos esto de la interculturalidad mediante la invitación que hicieron a unos niños y niñas de los grupos indígenas de aquí de Durango. Como un acto de interculturalidad. Sí, como un acto de interculturalidad, como si esas diferencias tan claras en estos aspectos fueran las únicas que tuviéramos que tomar en cuenta, que interculturalidad va más allá. Pero en este caso, a lo que quiero hacer referencia con esto, es que, según para darle la importancia, ellos los invitaron, pusieron a leer a un niño y a una niña un mensaje. Y todos los presentes les aplaudieron efusivamente, y estoy segura que no les entendieron nada. Entonces, ¿de qué se trata? Es una falta de respeto. Eso no es respeto al otro. Así es. Esa no es no es tomarlos en cuenta, porque la lectura y la escritura, lo sabemos quienes nos dedicamos a esto, son para comunicar. Claro. Entonces, se supone que si está leyendo el niño o la niña, están leyendo para comunicar. No comunican. Tendrían que haberles interesado a ellos, a ver qué dijeron. Ya les aplaudieron, pero no les interesó lo que dijeron, porque no les pusieron un traductor, porque no pusieron unos subtítulos, porque, o sea, no entendieron, pero les aplaudieron como, siento yo, como conmiseración. Claro. Ay, mire, leyó el niñito indígena. Eso no es lo que se pretende. Como se le aplaude cuando va uno a un espectáculo. Así es, así es. Entonces, en este caso, uno de los fundamentos importantes, creo yo, que habla de la visión decolonial, habla el marco curricular. Qué bueno que tocas ese punto, maestra. Entonces, hemos hablado de la pedagogía crítica. Sí. Algunos fundamentos, o la mayoría de los fundamentos de la pedagogía crítica están ahí implícitos, así ¿verdad? Es. En este marco curricular. También los estudios descoloniales, o algunas veces se les llama decoloniales, las teorías decoloniales también ahí tienen su sello en este marco curricular, ¿cierto? Cierto, pero ¿cómo haríamos para que nuestras estudiantes piensen de esa manera, se valoren, sepan que son personas importantes, que todos
somos personas importantes, personas con derechos que estamos aquí presentes en el mundo, sí seguimos con esa visión de admirar a otros, claro, y de ver a otros superioridad. superiores, de verlo, ¿y por qué? Pues así, porque es una idea, unas ideas formadas a través de muchos años. No se sabe por qué. Claro, las Pero, jerarquías, ¿verdad? entonces sería cuestión de decir, no, es que no son los europeos superiores a nosotros, ni aquí son superiores en la Ciudad de México que en provincia, como nos dicen allá, o sea, no hay personas que tengan en ese sentido una superioridad. Y es cuestión de decir, de no ponernos en contra de quienes tradicionalmente los han puesto como superiores, claro. sino que nosotros valorarnos y decir, es que estamos en igualdad de derechos. Pero ¿cómo se le hace? O sea, ¿cómo le vamos a hacer si nosotros estamos acostumbrados a tener una racionalidad diferente, a pensar movernos distinto en bases a jerarquías, ¿cierto? Sí, porque ¿Tú estuviste en ese evento? Yo no pude llamó estar. la atención, Sí pero me llamó no la lo atención. Yo lo viví por el Facebook, incluso aquí en el departamento de difusión de la Universidad Pedagógica, que se transmitió por este medio. Yo lo vi desde aquí porque fueron muchos maestros. Muchos maestros. Llegué hasta la sede del Bicentenario, pero desgraciadamente ya no me permitieron la entrada. Y me vine a la universidad como comúnmente lo hacíamos. Quería comentar también que luego este concepto de interculturalidad, este concepto de discriminación, también se vuelve como parte de, como usted lo decía, doctora, como un folclore. Traigan un sordo. Se escucha feo, pero parece que el político es lo que quiere hacer, porque todavía el político no entiende que el currículo va más allá de este juntar a ciertos actores de la sociedad o de integrar. Así es, y volvemos a los conceptos, porque es que estoy siendo inclusivo cuando traigo a un sordo, cuando tengo un ciego, cuando tengo a un indígena, pero va más allá. Necesitamos establecer estos conceptos que nos ayuden a hacer el puente y llegar, ¿no? El plan lo establece muy bien, habla de la dignidad humana. ¿Quieres leer? Sí, sobre todo en la dignidad humana, que se vuelve el derecho principal para la educación. Entonces, pues también el plan nos dice, ¿cómo vas a poder ser inclusivo? Pues teniendo dos conceptos muy, muy básicos que también los plantea perfectamente el plan, que es el de bienestar y buen trato. Entonces, volvemos al humano, volvemos a cambiar la calidad por la excelencia humana, por el trato común, porque también lo dice, ¿no? Habla de que la escuela pública, y viene también otro concepto que estaba muy alejado y lo vivíamos, que es la escuela privada. Ya no solamente habla de la escuela pública como lo que hacemos en el Estado, en el gobierno, sino también dice, oigan, es que la escuela privada también tiene carencias y también estaba muy dada a producir solamente mano de obra. ¿Calificada? Pues sí, porque hay quien puede acceder al Tecnológico de Monterrey. Los gerentes, ¿verdad? Exactamente. La gente que va a manejar. A administrar, a controlar, a manejar a los obreros, a la gente que es formada en las escuelas públicas. Exactamente. Y entonces el plan nos habla de que tenemos que volver a replantear el conocimiento universal. Y entonces a mí me gusta mucho escuchar a ustedes que tienen esta formación en la lengua y como parte de la comunicación y el entendimiento, pero también tenemos que hacernos parte de las ciencias naturales y las matemáticas. Y en este sentido, pues el hacer matemáticas es la resolución de problemas, y volvemos al ABP, que como decía la maestra Elida, son pedagogías que ya tenemos desde hace tiempo, inexploradas algunas y otras como muy de moda, ¿no? Y tenemos también por ejemplo, en las ciencias naturales, la experimentación con los niños y que descubran su medio. Pero más allá es lo común. Y lo común es un concepto que también viene aquí, y me voy a permitir leerlo en función de lo común. Dice que es un principio de corresponsabilidad
y coparticipación entre los miembros de la comunidad escolar. Corresponsabilidad y coparticipación. Ajá. Entonces volvemos a la comunidad, a diferentes niveles, porque pues lo mismo que hacen en preescolar, la corresponsabilidad tiene que verse pero también. aún dentro de la escuela, me refiero a maestros, bien, sí. a estudiantes. De los actores de padres la comunidad escolares. escolar, así es. Adelante. Fíjese que me llama la atención esto que dice respecto a las matemáticas y a las ciencias naturales. Por supuesto que se maneja y viene ahí en uno de los campos formativos que es el pensamiento científico, se maneja, pero desde otra perspectiva. En el caso anterior se hacía mucho en educación básica, hacer proyectos con algunos niños destacados, y en educación superior formar emprendedores. Esa palabra, emprendedores, es decir, hay que hacer esos negocios, obtener dinero a cambio de lo que conocemos. En este caso no se deja de lado. Lo que ocurre es que no se queda la mayor parte de la gente esperando ganarse un premio o que le acepten un proyecto, sino que lo hacen a nivel comunitario porque es algo que necesitan. Como parte de las necesidades de la comunidad, entonces ellos resuelven problemas, aplican las matemáticas, se valen de las ciencias naturales, pero le encuentran un propósito inmediato, un beneficio inmediato para ellos, para el entorno que los rodea ahí en su contexto. Entonces no van a estar esperando a competir con otros para ver si se les reconoce lo que hacen, sino que el impacto lo van a tener inmediato. Puede que trascienda a otros ámbitos, puede que no, pero el impacto lo va a tener ahí. O sea, como la retribución, el beneficio va a ser a nivel local. Y volvemos al concepto de comunidad del centro, porque luego la autoridad educativa viene y te pregunta, sobre todo los jerarcas, ¿por qué estás haciendo proyectos de ecosistemas, de la basura? Porque la comunidad lo necesita. Tenemos este problema que está visible y necesitamos hacerlo. Y sobre todo porque los niños lo identifican. Exactamente. O sea, es crear conciencia. Así es. Del progreso común, ¿no? De lo que yo hago impacta, o lo que hacemos más bien tiene que impactar de alguna manera en nuestro sistema social. Y va para el bienestar, porque luego nos damos cuenta de que estamos también muy alejados de poder incluir a personas con algunas discapacidades, y entonces no tenemos la infraestructura necesaria. Claro. y carecemos. Muy bien. Maestro, comentabas de las personas en condición de discapacidad, ¿verdad? Que algunas escuelas no tienen los recursos, no tienen los conocimientos, y que ahora el marco curricular insiste mucho en no tanto en la inclusión, sino que se volvernos parte todos de la escuela, en esta idea de diversidad, de valoración de la diversidad, de celebración incluso de la diversidad y la interculturalidad que está muy relacionado. Sin embargo, no sé qué opinen ustedes, pero nos hemos enfocado mucho en ver las carencias de recursos y las problemáticas administrativas que enfrenta la escuela para recibir, apoyar y hacer que estos niños aprendan y participan al igual que otros niños en la escuela. Y no hemos visto las raíces fundamentales de ese pensamiento que tenemos acerca de la sociedad jerárquica en la cual vivimos, en los cuales unos valen más, otros valen menos, los que no pueden trabajar, no pueden producir, obviamente valen menos, los que no son blancos valen menos, los que somos gorditos valemos menos, los que somos morenos valemos, es decir, toda esta idea colonial, toda esta idea de Occidente. ¿Qué pasaría si cambiamos el mundo, lo volteamos al revés? Y como dice Arjona, si el norte fuera el sur,
O sea, esto es lo que precisamente creo yo que están haciendo o está atrás de este marco curricular, tratando de cambiarnos el mundo, de ponernos ahora en el norte, ¿no? Somos el norte, aunque hayamos formado parte del sur, siempre, ¿no? África, Latinoamérica, los países más desventajados, siempre han enfrentado subordinación, carencia, desigualdad, injusticia social. Pero, ¿qué pasa si ahora, con estas ideas, nos convertimos en el norte, como le damos una vuelta al globo terráqueo y nos convertimos en el norte? Y ahora nuestra forma de pensar cambia o intenta cambiar, ¿no? Entendiendo la discapacidad de manera diferente, entendiendo a las comunidades indígenas o de pueblos originarios de manera, entendiendo la interculturalidad, ¿no? Como decía la maestra Elida. Es algo sumamente complicado, es otra forma de pensar, por lo tanto va a ser otra forma de actuar. Sí, porque aquí no solamente vamos a tener la oposición de quienes, por cierto, creo yo que hay demasiadas personas opinando de educación y opinando sobre los maestros y opinando sobre las escuelas, y solamente por el hecho de que pasaron por una escuela para ser quienes son actualmente, piensan que conocen lo que ocurre en las escuelas y lo que tendría que hacerse. En ese sentido entra también esa desconsideración hacia nuestra profesionalidad. Nosotros sabemos lo que se tiene que hacer en las escuelas, ese es nuestro trabajo, ahí estamos. Y no porque alguien pasó ahí, porque fue alumno en algunas etapas de su vida, sabe lo que se tiene que hacer ahí y puede juzgar lo que los maestros hacemos. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Vamos a tener oposición de muchos sectores sociales, sobre todo de los sectores que en esa interseccionalidad salen en ventaja. O sea, todas las personas, los sectores que están en situación de privilegio se van a oponer porque empiezan a tachar, sin conocer probablemente el fundamento del que hemos estado hablando en todo este rato que ha transcurrido, están sin conocer el fundamento, igual lo ven como de un gobierno que no es líder, que no es importante, que no queda bien con los demás, o sea, así como un marco curricular que atiende como a las clases bajas. Entonces, como que ellos quieren algo un poco que esté más a la altura de lo que de los países que tienen dinero. Entonces, sí, en este caso, así como que hay todas estas personas en situación de privilegio, de acuerdo a ya muchos aspectos que hemos mencionado ahorita, se van a oponer. Hay intereses fuertes en esto del el nuevo marco curricular, porque tan solo en la producción de materiales educativos que no son para las escuelas públicas, hay una inversión grandísima, que si se pone en juego ya en todas las escuelas esto del nuevo marco curricular, en las escuelas los docentes no van a necesitar de eso, porque ahora en lugar de que vengan los materiales, de que nos vendan una guía para salir bien en el examen, va a empezar ahora a plantearse desde la escuela. Que ahí será también una cuestión difícil, precisamente porque a través del tiempo hemos estado acostumbrados a que nos digan ¿con qué calificamos? ¿Con qué evaluamos? ¿Qué hacemos? Y ahora tenemos que participar nosotros en esto. Va a haber oposición en este sentido. Se ve como que esa forma de enseñar no es de
para ciertos niveles. O sea, y quién lo ve, quién en esas intersecciones está en situación de privilegio. Porque tenemos que cambiar la forma de pensar y eso va a ser lo difícil, forma de pensar de todos, empezando por los docentes. Y que aquí yo quisiera también, en esta parte, yo creo que vamos terminando, ¿verdad? Pero no quisiera dejar de lado la nobleza del magisterio, porque a pesar de que tenemos ciertos pensamientos, porque trabajamos desde la raíz con los niños, con los padres de familia, con la misma comunidad, nos vamos a enfocar también a trabajar en el nuevo marco curricular. De alguna manera u otra, el maestro va a adecuar su práctica docente y va a buscar que florezca esta humanidad, ¿no? Esta humanización en el salón de clases, porque pues la maestra Elida como directivo lo ha visto, un servidor cuando me tocaba estar con los más pequeños en la primaria, el acercamiento que tienen con el maestro, nos olvidamos que hubo COVID, porque ellos ya vuelven a esta cierta normalidad, por así decirlo, que también por ahí escuchaba a alguien que decía, pues normalidad siempre hemos tenido, lo que tuvimos fue una pandemia. Pero en este sentido los niños buscan ese calor, ¿no? Buscan ese calor del docente, porque a veces es papá, porque a veces es psicólogo, porque a veces es más que maestro. Y volvemos a voltear hacia esta parte donde nosotros necesitamos decirnos profesionales, porque somos profesionales de la educación, porque estamos formados en sentidos prácticos y no solamente en los planes y programas, sino en muchas cuestiones pedagógicas. Y esa es una de las ventajas que yo veo que vamos a volver. Sí tenemos, como dice la maestra Elida, que acoplarnos de alguna manera, pero la nobleza del magisterio lo va a lograr. Muy bien, gracias. Efectivamente, ¿verdad? Al parecer ha habido un movimiento de desprofesionalización, ¿verdad? Del docente, ¿no? En esta ola mercantilista, esta ola de ver la escuela como empresa, ¿cierto? Con controles de calidad, con este asunto de la eficiencia, de la eficacia, de ir palomeando indicadores. El maestro acabó siendo el administrador del grupo, ¿no? El administrador también en la escuela, y podía comprar guías, podía comprar exámenes, podría meterse al internet y buscar, y entonces agarrar y aplicar lo que encontraba ahí en el aula. Y ahora se nos plantea esta autonomía profesional, se nos plantea tomar en cuenta los saberes locales, las necesidades locales para hacer precisamente la planeación de la enseñanza. Y qué bueno que se toca ese punto, porque creo que es importante, aunque estamos hablando del marco curricular de la nueva escuela mexicana, es importante tocar el punto de la revalorización del magisterio. Revalorización del magisterio. Porque está cargándose como de manera muy entusiasta a darnos a conocer de qué se trata y cómo lo podemos hacer. Y yo sé que nosotros, si queremos, lo podemos hacer. Y si no, no lo vamos a hacer. Si no queremos. ¿Qué implica el querer? Esa revalorización. Implica, porque en este sentido de la eficiencia, del cumplir de los indicadores, no se nos está haciendo justicia. O sea, en ese humanismo que se busca, que nosotros creemos en nuestros estudiantes, no se está considerando al docente como humano, que tiene necesidades, que tiene que llevar una vida digna, que para poder tener esa profesionalidad, porque implica mucho compromiso, dedicarle mucho tiempo a estar actualizándose, a estar preparándose, y no está yendo de la mano. Veo yo ese riesgo, Claro. en que se está pidiendo mucho, y por la parte
de la vida digna del docente, se están quedando atrás. A deber. Se están quedando atrás. Entonces, a lo mejor eso puede impedir que que tengamos esa motivación. O sea, la motivación y la nobleza siempre la hemos tenido, pero también vivimos, también requerimos, o sea, la profesionalización tiene que ir de la mano con el ser considerado un ser humano. Por supuesto, si no, no se puede dar lo que no Así se es. tiene, ¿verdad? Una conclusión rápida de 1 minuto, estamos por cerrar el programa. A ver, me gustaría escucharte, maestro. Pues muchas gracias. Primeramente agradecer la invitación, compartir este espacio con ustedes, muy importante. Pues yo diría que volteemos otra vez a lo humano, que volvamos a nuestras raíces, porque la comunidad ahora va a ser nuestra familia. Esta escuela, como nosotros en algún momento pasamos en la escuela con los amigos, con los maestros, pues ahora vamos a volver a considerarla como una familia. Muchas gracias. Maestra Elida. Bueno, pues yo cerraría diciendo a quien tenga que hacer este trabajo que es posible. Nosotros en la escuela que yo dirijo hemos puesto en práctica muchos de estos principios antes de que llegaran al marco curricular, derivados de una etapa de formación precisamente en el CREFAL, que ahí se hablaba de comunidad ya hace muchos años. Entonces, derivados de un proyecto de comunidad, fue que se instituyeron esas prácticas ahí y han resultado. Por eso les decía con conocimiento de causa, va más allá de una interlocución, es compartir ideas y ese trabajo es lento, pero sí da resultado y esperamos que se pueda. Los cambios entonces son lentos, pero esperemos que sean fuertes y sólidos. Recuerden que estamos hablando del marco curricular para la educación básica, el cual deriva de lo que se llama Nueva Escuela Mexicana, que es el nombre que se le da a la reforma educativa del sistema mexicano, reforma que plantea una transformación en los ámbitos legislativo, administrativo, laboral y pedagógico. Estos cambios los vamos a estar discutiendo, los vamos a estar platicando durante una serie de paneles como parte de este programa, Diálogos, Conocimiento al Día. Los esperamos cada sábado a la 1 de la tarde y los jueves a las 6 de la tarde. Mi nombre es Ana María Acosta, soy profesora también de la Universidad Pedagógica y nos estaremos viendo por acá en otros momentos. Muchas gracias al Departamento de Difusión y en general a el personal que ha apoyado en este programa. Gracias y buenas tardes.